En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Nos preparamos para celebrar este encuentro con el Señor, ofreciéndole las cruces inevitables de la vida, y el calor es una de esas cruces, aunque hemos puesto los aires acondicionados al dejar las puertas abiertas para que al entrar no tengáis que tocar los pomos y no os contagiéis, pues el aire frío se va y el aire caliente entra. Pero aún así le ofrecemos al Señor las pequeñas incomodidades de la vida y nos preparamos para celebrar con alegría este encuentro con Él, que sale a nuestro encuentro precisamente para darnos su amor, su misericordia, para perdonar nuestras culpas y pecados. Guardamos, como siempre, un momento de silencio. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría, para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la profecía de Zacarías. Así dice el Señor: Alégrate, hija de Sión, canta, hija de Jerusalén, mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, modesto y cabalgando en un asno, en un pollino de borrica. Destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, romperá los arcos guerreros, dictará la paz a las naciones, dominará de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos.
Hermanos, vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Así pues, hermanos, estamos en deuda, pero no con la carne para vivir carnalmente, pues si vivís según la carne, vais a la muerte. Pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se la has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Siempre que hay crisis económicas, pandemias sanitarias, dificultades serias en los países porque hay guerras o porque se producen cataclismos, terremotos, volcanes que estallan, siempre que ocurre todo eso, los sacerdotes experimentamos que los templos se llenan. Se llenan porque las personas acuden a pedir ayuda al Señor, las personas acuden a encontrar refugio y hacen bien. Escuchando el Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús dice: venid a mí los que estáis cansados, agobiados, y yo os aliviaré. Cierto es que también había que preguntarse: ¿y cuando todo te va bien no tenías que venir a dar gracias? ¿Solo vienes a pedir porque estás necesitado? Pero cuando todo te va bien, eres incapaz de venir a darle gracias al Señor o a pedirle que te dé la santidad o simplemente a encontrarte con Él, que por ti se queda en la Eucaristía. Creo que es importante que sepamos que Jesús es la respuesta amorosa de Dios Padre. Dios Padre envía a su Hijo al mundo para que Él, muriendo por nosotros en la cruz, nos rescate de las ataduras del mal y del pecado. Por lo tanto, creemos en un Dios que es bueno, en un Dios que se interesa por los hombres, en un Dios que tiene misericordia y que por lo tanto se apiada de nuestras necesidades. Pero que Dios sea bueno no tendría que ser algo que jugara en su contra. Y muchas veces va en contra de Dios, no porque Dios se haga la guerra contra sí mismo, sino porque esa bondad de Dios nosotros la mal utilizamos. Nos aprovechamos de Dios sirviéndonos de Él en lugar de luchar por tener con Él una relación basada en el agradecimiento, en el amor, que evidentemente todo hijo pide, pero también debe dar gracias. ¿Qué es lo más importante que nos enseña este Evangelio? La clave nos la da la primera parte del Evangelio. Dice Jesús: te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, pero se la has revelado a la gente sencilla. Cuando uno acude a pedir, o cuando uno acude a Cristo, porque está necesitado, porque tiene un problema, y acude con humildad,
El Señor, que conoce lo que sentimos en el corazón, el Señor nos abraza, nos acoge, el Señor responde. El problema está en cuando vienes con soberbia o cuando te relacionas con Dios creyéndote a su misma altura o incluso creyéndote con derechos a exigirle al Señor que te dé esto o que te dé lo otro. El contexto en el que Jesús dice estas palabras es el contexto de su vida pública. Y en su vida pública Jesús se enfrentó en muchísimas ocasiones con un grupo de personas, los expertos en la ley, los fariseos. ¿Por qué? Dice él, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos con la humildad de saber quiénes somos. Somos criatura de Dios. Somos, en el colmo de su amor, elevados a la dignidad de hijos. Y por lo tanto tenemos que venir con humildad y agradecimiento. ¿Estás necesitado? Ven a pedir. ¿Tienes un problema? Ven a presentarle al Señor tus necesidades. Pero no vengas con soberbia a exigir. No vengas como si Él fuera tu esclavo, tu siervo, porque no lo es. Es tu Señor, que te adopta como hijo, porque te ama, te concede los dones que tienen los hijos, adoptándote, enviando a su Hijo al mundo para salvarte. Por lo tanto, trata a Dios con agradecimiento, con respeto y con amor, porque es el Señor. En segundo lugar, tienes que pedir, ven a pedir. Pero ven a pedir como debes pedir, con humildad, solicitando aquello que necesitas a aquel que es tu Padre y te lo puede conceder. No tengas miedo en pedir. El Señor quiere darte, pero pide como debes pedir, con humildad, sin arrogancia, sin soberbia. Todos nos hemos cruzado, desgraciadamente, en el camino de la vida con personas que cuando piden, no piden, exigen, y que parece que tienen derechos. Y a todos nos sabe, a cuerno quemado, que nos pidan de esa manera. No hagas tú lo mismo con Dios. Pide, pero con humildad. Pide sabiendo que estás relacionándote y suplicando nada más y nada menos que al Todopoderoso, el Creador de todo lo que existe. En tercer lugar, el Evangelio nos habla del consuelo que Dios viene a traernos. Un consuelo espiritual ante las cruces y problemas de la vida. La pandemia que hemos padecido, las enfermedades que tienen nuestros seres queridos o que a lo mejor podemos padecer nosotros, las dificultades económicas que de vez en cuando alguien en nuestra familia tiene que afrontar. Todas esas dificultades generan en nosotros necesidad. Son una cruz. ¿Cómo tenemos que afrontar esa cruz? Dice Jesús, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Hasta ahí todos lo suscribimos. Vamos a la iglesia a pedir, vamos a la iglesia a rezar para que el Señor nos alivie. Pero nos falta la segunda parte, que es la más importante, porque Jesús pone una condición. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. ¿Qué nos está indicando Cristo? Primero, la enfermedad, la cruz, tienes que llevarla, te guste o no, es inevitable. Y si tienes que llevarla, le tienes que dar un sentido. Y el sentido cristiano a la enfermedad, a la cruz, a las dificultades económicas, es ofrecerlo a Dios. Decirle, Señor, por ti, te ofrezco esta enfermedad, te ofrezco la marcha de esta persona que quiero que ha fallecido, te ofrezco este problema que tengo, en remisión por mis pecados, en remisión por los pecados de los míos, te lo ofrezco, Señor, porque somos parte del cuerpo místico de Cristo. Y de igual manera que Jesús subía a la cruz, su cuerpo místico tiene que colaborar con él, ofreciendo las cruces inevitables de la vida. No lleves la cruz como los estoicos, porque toca. La cruz que se lleva porque toca es una cruz a la que no se le da sentido. Al final acaba amargándote la vida.
porque es un sinsentido, no le encuentras razón, no le encuentras significado. Ofrece la cruz. Di, Señor, por ti. En segundo lugar, dice Jesús que tenemos que cargar con su yugo. Es decir, su yugo es el yugo del amor. Tú tienes problemas, pero es que a tu lado no hay otros que también tienen problemas. Tú tienes dificultades, pero no te cruzas en la vida con personas que también tienen dificultades. No te fijes solo en tus problemas. Tus problemas son tus problemas y porque son tuyos te pesan a ti, lógicamente. Llévalo ofreciéndolo al Señor. Pero levanta la mirada para ver también la necesidad del que está a tu lado. Cuando sales de ti, cuando coges la cruz de Cristo, que es el amor, y ves a la persona que pasa a tu lado y te necesita y le socorres, entonces experimentas que tienes fuerza, entonces experimentas que tienes paz, entonces experimentas que a pesar del dolor que te genera tu cruz, como estás amando, como estás ayudando, tu vida no está centrada solo en el dolor, en la adversidad o en la dificultad. Se ha llenado de sentido porque has ofrecido tu cruz y porque estás amando, intentando ayudar a los que pasan a tu lado, que también tienen sus cruces y te necesitan. Cuando haces eso, encuentras consuelo, porque el Señor te sostiene. El camino del amor es el camino de la felicidad. No podemos evitar ciertas cruces. Hay algunas que son inevitables, te gusta o no, las tienes que cargar y llevar. Ofrécelas. Y en segundo lugar, coge el yugo del amor de Cristo. Es decir, no solo busques tu bien y tu beneficio. Intenta amar al que está a tu lado, aunque tú tengas tus problemas, porque Él también tiene sus problemas. Y cuando tú sales de ti para ayudar a Cristo que sufre en el otro, se produce el milagro de encontrar paz, consuelo, a pesar de tu dolor, de tu cruz o de tu adversidad. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Cargad con mi yugo. Cuando cargas con el yugo de Cristo, experimentas alivio, porque el Señor te sostiene. Aparentemente parece una contradicción. Si yo tengo mis propios problemas, ¿cómo voy a echar sobre mi espalda los problemas también del vecino? Porque no te los echas sobre ti. Cristo sale a tu encuentro para cargar Él los tuyos, de forma que entonces, cuando tú eres generoso, Cristo lleva tu cruz para que no pese tanto. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Aprendamos a amar como Cristo nos pide. Pidámosle ayuda, pero también ofrezcámonos a Él para ser sus manos, colaborando con Él en la obra de la salvación, como miembros que somos del cuerpo místico de Cristo. Que el Señor cuente con nosotros, pueda contar con nosotros, que tenemos nuestros problemas y dificultades, pero que nos ofrecemos a colaborar con Él en la obra de la salvación, cargando su yugo, el yugo del amor, de la misericordia y de la caridad. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con la confianza puesta en Dios nuestro Señor,
Oremos a Él por las necesidades del mundo y de la Iglesia. Pedimos por el Papa Francisco, por todos los obispos, para que sean fieles a la vocación a la que el Señor les ha llamado, de dirigir y guiar al pueblo de Dios por el camino de la verdad. Roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, los enfermos, las personas que están en paro. Pedimos por los que han fallecido a causa de esta pandemia o de cualquier otra razón. Roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren y no tienen fe, y a causa de las cruces de la vida desesperan, para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de caridad y de misericordia. Roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo. Roguemos al Señor. Y pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan, bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la oblación consagrada a tu nombre nos purifique, Señor, y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y en todo lo quisiste semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder amar así en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Sara, Ceralda y difuntos de la familia Herranz Yacer, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados, Señor, con un sacramento tan admirable, concédenos sus frutos de salvación y haz que perseveremos siempre cantando tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. El próximo lunes, en la Catedral de Madrid, no lo digo para que vayáis, porque supongo que no os dejarán entrar, se va a celebrar un funeral por las víctimas de la pandemia del coronavirus. Como nuestro presidente del Gobierno no quiere hacer un funeral religioso, quiere hacer un acto simplemente conmemorativo civil, pues los obispos han decidido hacer, dado que están reunidos en la conferencia episcopal esa semana, hacer esa misa funeral, celebrar esa misa funeral por los difuntos de la pandemia. Lo digo para que recéis y para que, si podéis, vayáis ese día especialmente a misa para ofrecer la Eucaristía por los difuntos, por aquellos que, desgraciadamente, debido al coronavirus, se han marchado ya, no están junto a nosotros. Espero y deseo que paséis una feliz semana. Si os marcháis de viaje, que tengáis un feliz viaje y ya nos veremos a la vuelta de las vacaciones. Podéis ir en paz. Nos despedimos de María, nuestra Madre. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Hebrae, a te suspiramus, gementes et frentes